En el capítulo 2 se pregunta qué ha sido hasta hoy el tercer estado. La respuesta es, nada. El tercer estado ha sido nada, en primer lugar, porque no posee verdadera representación en la Asamblea de los Estados Generales. A pesar de ser la inmensa mayoría poblacional de Francia, el tercer estado solo cuenta con 1/3 de los votos en los Estados Generales. Sieyès hace un cálculo, rápido, aproximado, de la cantidad de individuos que componen a cada uno de los estados y la diferencia es abismal. Entre los dos primeros estados, los privilegiados, no llegan a 300.000 individuos, mientras que el tercer estado cuenta con 25 millones. Por lo que su actual participación en la asamblea era nula. Además, los dos primeros órdenes siempre conspiraban en contra del tercer estado. Para ellos la prioridad no era la nación, sino sus privilegios. Esta situación deja al tercer estado sin voz, sin derechos, sin capacidad de acción, es reducido a nada. El capítulo 3 pregunta, ¿qué pide el tercer estado? Y lo que pide es salir de la nada, llegar a ser algo. En principio pide 3 cosas. Primero pide verdaderos representantes en los estados generales. Que sus representantes sean elegidos solamente entre los ciudadanos que de verdad pertenezcan al tercer estado. Y para pertenecer al tercer estado es preciso no disfrutar de privilegio alguno. En segundo lugar pide un número de representantes igual al conjunto de los otros dos órdenes. Una petición insuficiente y débil según Sieyès. Por último, se pide que los votos sean considerados por cabezas y no por órdenes. Estas exigencias, a pesar de ser tibias e insuficientes, fueron muy mal recibidas por los otros dos órdenes. En la cuarta parte, se exponen algunas propuestas que ofrecen los privilegiados en favor del tercer estado. Prometen, entre otras cosas, contribuir equitativamente al pago de los impuestos. Sieyès interpreta esta promesa como un intento de ilusionar al tercer estado con futuras igualdades y de distraer la atención de las peticiones que más importan, que son las 3 que vimos anteriormente, relacionadas con la participación en la asamblea. Por otro lado, también proponen imitar la Constitución inglesa. En esa época, la forma de gobierno de Inglaterra era una monarquía constitucional. Había un monarca, y el poder de ese monarca estaba limitado por el Parlamento y las leyes del país. El primer problema que encuentra Sieyès es que Francia no es Inglaterra. Dice que en Inglaterra los únicos privilegiados son aquellas personas a quienes la Constitución concede una parte del poder legislativo. Todos los demás ciudadanos poseen el mismo interés, algo que no ocurre en Francia. El segundo problema, que se desprende del primero, es la forma que el Parlamento tendría en su país. El Parlamento estaría compuesto, como en Inglaterra, de 2 cámaras, la Cámara de los Comunes, o Cámara Baja, y la Cámara de los Lores, o Cámara Alta. A la Cámara Alta irían a parar aquellos nobles que forman parte de la alta nobleza. La Cámara de los Comunes debería estar, necesariamente, formada por el resto de los nobles y los antiguos representantes del tercer estado. Esto no sería un beneficio para el tercer estado. Rellenando su cámara con nobles que tienen intereses opuestos al interés común, seguiría siendo oprimido y silenciado, como hasta el momento. En la anteúltima parte del libro analiza aquello que hubiera debido hacerse en Francia. Y lo que hubiera debido hacerse, según Sieyès, solamente podrá conocerse analizando el mecanismo social francés, y mediante su estudio, racional y moral, llegar a dar con una buena forma de gobierno, útil para la mayoría, útil para la nación entera. Cito un fragmento completo, donde el autor compara a la sociedad con una máquina. Jamás se comprenderá el mecanismo social si no se decide analizar una sociedad como una máquina ordinaria, y considerar por separado cada parte, y reunirlas después en espíritu, una tras otra, a fin de captar los acordes y de oír la armonía general que debe resultar de ellos. Para imaginar una sociedad ideal, armónica, debemos remontarnos a los principios, imaginar una época de la humanidad, en la que los individuos se encontraban aislados entre sí. En un momento dado, deciden reunirse y formar una nación. Así pasan a una segunda época donde comienzan a discutir entre ellos sobre sus necesidades colectivas y sobre los medios para satisfacerlas. En la tercera y última época, los asociados son tan numerosos y están tan dispersos que se dividen en grupos y cada uno de ellos confía el ejercicio de una parte de la voluntad nacional a algunos de entre ellos que eligen como representantes. A esta última la llama voluntad común representativa. En este estadio debería estar la sociedad francesa, según Sieyès.
Después de imaginar la evolución de una sociedad bien formada, Sieyès se encuentra con tres verdades. La primera, en una sociedad bien formada, la comunidad no se despoja del derecho a decidir. Solo puede encargar su ejercicio. Porque el derecho a decidir es inalienable, como decía Rousseau, nadie puede querer por otro. La segunda verdad es que los delegados de la nación no pueden poseer, de forma absoluta, el ejercicio de esa porción de la voluntad de sus representados. Solamente lo pueden utilizar para mantener un buen orden social. La tercera verdad consiste en entender que los límites del poder de los delegados los imponen sus representados, el pueblo francés. Jamás puede corresponderle a los representantes, sería una contradicción lógica, digna de una sociedad irracional. Esta asociación de personas, con una voluntad común y con representantes de esa voluntad, requiere constituirse como un cuerpo. Para ello, se le debe dar forma y leyes propias, para que pueda cumplir con sus funciones. Acá es donde le surge la pregunta, ¿por qué una nación necesita de una constitución? Si la nación ya existe antes de dársela. Si la voluntad de la nación siempre es legal, ella es la ley misma, lo que ella quiere es lo bueno y lo justo. ¿Por qué limitarla? Y se responde, una voluntad deseante no alcanza para que un ser vivo exista, también necesita de un cuerpo que exprese esa voluntad. Y así como esta voluntad es general, su cuerpo también deberá ser general. Este cuerpo estará constituido por las leyes que lo determinan y estas leyes no son naturales, son humanas y positivas, una constitución.